decíamos en el principio del programa, no parece inminente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se ha anunciado en distintas oportunidades, pero el acuerdo no llega. El dólar sube en todas sus opciones, en todas sus variables, y la inflación está allí en un campo muy particular en este tiempo, que es un tiempo de política. Sí, un tiempo de campaña. Esta noche está aquí en el Noticias 2030 Aldo Abraham, que es economista. Muchas gracias por estar, Aldo, un gusto esta noche. para mí. Bueno, vamos a hacer una primera pregunta que tiene que ver con esta idea. ¿Por qué sube el dólar? ¿Porque es una cuestión específicamente financiera, económica, o porque en realidad hay incertidumbre desde lo político y por las dudas hay gente que se refugia en el dólar? En general, en los periodos preelectorales suele haber más incertidumbre y por lo tanto eso hace que la gente deje de demandar aquello que es más riesgoso en la Argentina, que no es ninguna duda que son los pesos, porque siempre están perdiendo valor y si hubiese una crisis o pasara algo malo, seguro que pierde muchísimo valor. Y bueno, eso suele pasar, es normal, pero yo creo que esto no está sucediendo por un tema de las elecciones o lo que pueda pasar, sino más bien por estas expectativas de las cuales vos estabas hablando, de si es inminente o no un final feliz de esta renegociación que se está haciendo del acuerdo con el fondo. Hay que tener en cuenta que gracias a sostener este cepo, que es insostenible, nosotros tuvimos 22 cepos en la historia de la Argentina, este es el 23. 21 de esos cepos los intentaron sostener en el tiempo, todos terminaron en crisis cambiarias y monetarias. Y 3 de ellos, no solamente en tremendas crisis cambiarias y monetarias, sino en las 3 hiperinflaciones que tuvo la Argentina. O sea que, claramente, tratar de sostener este cepo nos va a llevar a esta crisis. ¿Qué es lo que ha impedido que esta crisis ocurra? El fondeo que nos vienen dando los organismos internacionales y ahora esta renegociación con el fondo lo que busca es a un Banco Central que está absolutamente quebrado, ¿sí? Absolutamente quebrado, sin capacidad de defensa del valor de nuestra moneda, que no solamente no tiene reservas propias, sino que está usando casi 6.000 millones de dólares que no le pertenecen. Lleguen estos recursos y los fortalezcan como para que vuelva a tener alguna capacidad de parar una corrida contra el peso como la que tuvimos en abril de este año, o en julio del año pasado, ¿no? Y que no terminé en un hiper. Si la semana que viene no se concreta el acuerdo con el fondo, ¿qué puede pasar con el dólar a partir del lunes? Mientras no se concrete el acuerdo con el fondo, el dólar va a seguir subiendo. El día que, por otro lado, el día que se concrete o que haya una señal clara de que se va a concretar, que sé yo, tomaron el avión, ¿no? De por fin, este avión que se demora toda la semana, nos dicen la semana que viene viajamos y ponemos la firma y todavía estamos esperando, ¿no? Bueno, si en algún momento toman el avión, es muy probable que veas que el dólar achica su diferencia, los dólares paralelos achican su diferencia con el oficial, ¿no? ¿De qué depende que se destrabe esta situación y haya acuerdo? Acá el problema que tiene el Fondo Monetario Internacional está muy lejos de esto que dice el oficialismo, ¿no? Acá nadie le está pidiendo que haga un mayor ajuste al gobierno, porque de hecho no ha hecho ninguno, ¿sí? Y viene incumpliendo las metas cada vez más. Este no es un escenario de ajuste porque hay varios sectores sociales. No, acá lo que pasa es que ¿cuál es el problema? El que tiene que ajustar es el que se excede en los gastos, ¿no es cierto? ¿Vos te estás excediendo en tus gastos? No. ¿Vos? No. Creo que los que nos están viendo tampoco, ¿no? ¿Quién es el que se está excediendo en el gasto? ¿Quién? El sector público. Ahora, si el sector público, el Estado, el gobierno se excede en sus gastos, ¿quién va a pagar la diferencia? Alguien la tiene que pagar, ¿sí? La pagamos nosotros con el impuesto inflacionario. El Banco Central le da la maquinita, le da plata al Banco Central, al Tesoro, para que pueda gastar, y es verdad, ellos gastan más porque tienen esa plata, pero los pesos que hay de más hacen que el valor del peso caiga, el poder adquisitivo de nuestra moneda cae. Obviamente nosotros, que tenemos esos pesos, podemos gastar menos. ¿Por qué? Porque cuando vos vayas a querer comprar algo, el señor que te venda ese algo, un bien, un servicio, te va a decir, mire, discúlpeme, pero este algo vale lo mismo que antes y esos pesos que usted me quiere dar valen mucho menos. Deme más pesos. Eso es lo que nosotros llamamos inflación. Eso se da porque hay un gobierno que gasta de más
Y entonces, como él gasta de más, el ajuste lo terminamos haciendo nosotros porque nos empobrece a nosotros. Acá lo que tiene que pasar es que ellos hagan el ajuste, porque ellos son los que están gastando de más, y así lo tenemos que dejar de hacer nosotros. ¿No sería más justo? Hay varias cuestiones que vos decís y obviamente se abre un abanico de preguntas. Recién decías que sin acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el dólar va a seguir subiendo y hay ciclos en la política de la Argentina que suelen marcar que tras las PASO hay una movida con el dólar. Si no hay margen de maniobra, ¿qué pasa? Ojo, porque en este caso no es lo mismo que lo que pasó en 2019, ¿no? En 2019, ¿cuál era la expectativa antes de las PASO? Que más o menos el oficialismo de ese entonces, el gobierno de Cambiemos, digamos, pudiera ganar las elecciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Porque las encuestas, ¿te acordás? Quedaban todas en ese sentido, ¿no? Por poca diferencia, pero se suponía que iba a sacar más votos el gobierno de Cambiemos. Lo que sucedió en definitiva es que sacó más votos el actual gobierno y eso generó una fuerte incertidumbre que hizo que todos los que tienen ahorros e inversiones, argentinos y extranjeros, se quisieran escapar. Ahora, es lo mismo lo que pasa ahora. Ahora las expectativas son, por eso también, ese es otro factor que hace que no estemos en una crisis más profunda. Hoy las expectativas son que va a haber un cambio de rumbo, un cambio de gobierno, ¿sí? Y que con ese cambio de rumbo el país va a tener cierta posibilidad de ir a una normalidad que no hemos tenido desde hace décadas. En la medida que las elecciones vayan confirmando, ¿sí? Las PASO, después octubre, vayan confirmando que eso es así, ¿no? Cuanto más lo confirmen, el dólar va a subir muchísimo menos, porque la gente va a dolarizar menos de sus ahorros, ¿no? Y la economía, cuando nosotros sacamos nuestros ahorros y los ponemos en dólares, se desfinancia y la demanda interna cae. Si lo hacemos en menor medida, la demanda interna cae en menor medida y también esta recesión que estamos viviendo es menor. Con lo cual es al revés, o sea, esta vez lo que va a pasar es que si las PASO, ponele, dan que la oposición, quien sea el candidato de la oposición, sale muy bien parado y el gobierno le fue muy mal, cuanto mayor sea la expectativa que eso abra, claramente la gente va a estar menos dispuesta o va a haber más gente dispuesta a dejar su plata acá y no a llevársela. Aldo, en Argentina cada vez que sube el dólar enseguida aumentan los precios. Esta semana subió el blue 30 pesos. ¿Qué puede pasar con la inflación de julio? A ver, en realidad no es que porque sube el dólar suben los precios, ¿sí? Lo que pasa es que justamente cuando vos tenés un factor de incertidumbre como este, que si no le llegan a mandar la plata del fondo, quiebra nuestro Banco Central y todo esto se estalla, ¿no? Y vos sabés que lo que más va a perder valor es tu moneda, ¿qué haces? Te sacás los pesos de encima y vos cuando dejás de demandar pesos también cae el valor del peso, como caería el precio de cualquier cosa que la gente deje de demandar. Pero estamos acá hablando de nuevo de la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda y donde primero vos ves reflejada esa pérdida de poder adquisitivo, y eso pasa con cualquier moneda del mundo, no con el peso nada más. ¿Se acelera la inflación entonces? Sube el dólar, pero después, con eso que es lo primero que sube, que es el dólar, que te está mostrando que pierde poder adquisitivo el peso, claramente vos vas a querer ir a comprar algo y ahí se da de vuelta lo que conté antes. El señor te va a decir estos pesos valen mucho menos, ¿no? Entonces me va a tener que dar más pesos. O sea, es el mismo motivo. Es no que se deprecia nuestra moneda hoy por partida doble, por eso se acelera la inflación como se aceleró. Por un lado, porque el Banco Central emite un montón para financiar al gobierno y por el otro lado porque nosotros ya nos hartamos y estamos demandando cada vez menos pesos. Por sí o por no, ¿seguís pensando que vamos a necesitar un golpe de suerte efectivo para llegar al 10 de diciembre sin un estallido económico? Si no hay acuerdo con el fondo, yo creo que las probabilidades de un estallido son altísimas, lamentablemente. ¿Estallido económico? ¿De esto hablamos o otro correlato? Sí, estamos hablando de eso. Lo que pasa es que yo creo que si el Fondo Monetario Internacional viene poniendo plata en la Argentina, a pesar de que no cumplimos ninguna meta, como la viene poniendo, justamente a la expectativa de que llegue un nuevo gobierno que cambie de rumbo y puedan renegociar un acuerdo de facilidades extendidas con condiciones que impliquen ese cambio de rumbo,
y por lo tanto el país vaya a la normalidad. Los países normales no andan pidiéndole plata al Fondo Monetario, ¿sí? Si eso a esa apuesta es la que viene haciendo desde el año pasado, justo meses antes de que se dé el cambio nos van a sacar el banquito, no suena razonable. Ahora, no sé, la verdad que no tengo la bola mágica. Aldo Abraham, economista, muchísimas gracias por estar este viernes cerrando la semana con nosotros aquí en Noticias 2030. Un gusto. Muchas gracias a ustedes.